Muy bien. Esta obra del padre Ruta, llamada San José, está dividida en dos partes. Una parte positiva, de más o menos 150 páginas, titulada o subtitulada El dato bíblico. Y una segunda parte que es una elaboración teológica, es decir, un discurso filosófico teológico de la teología josefina. En el dato bíblico, el padre Ruta lo primero que encara es lo mínimo que se puede hacer de un personaje, que es indagar su nombre, el nombre de José en la Biblia. Para ello parte de un pasaje del libro del Génesis, capítulo 30, en donde se habla del oprobio de Raquel, cómo Yahvé ha quitado el oprobio de Raquel al añadirle otro hijo. Se acordó entonces Dios de Raquel, la escuchó Dios y abrió su seno. Concibió pues y dio a luz a un niño. Dijo ella: ha quitado mi oprobio. Le llamó con el nombre de José, diciendo: que me añada el Señor otro hijo. En realidad el nombre de José, señala el padre Ruta, es una abreviatura de Josip El, o sea, un equivalente divino. La tradición lo ha explicado por dos etimologías. Una indicaría: Dios ha quitado a Sap, la afrenta de Raquel. Eso se refiere más que nada al versículo 23. Y la otra, se interpretaría la otra etimología, que Dios añada, Josip, otro hijo. Haría más hincapié en el versículo 24. La explicación es complementaria y correcta. Y en realidad señala el padre Ruta que no puede haber sido señalando a un héroe o un dios, ni mucho menos a un grupo, ni a un pueblo, sino que fue impuesto concretamente a un niño en el momento que ha nacido. Después, por extensión, llegará a designar un grupo de tribus, la casa de José o el reino del norte, y alguna vez a todo Israel. Inmediatamente después, el padre Ruta va a estudiar positivamente el nombre de José, la figura de San José a través de su nombre, en vaticinios del Antiguo Testamento y en vaticinios en los hagiógrafos del Nuevo Testamento. Respecto a los vaticinios en el Antiguo Testamento de San José, el padre Ruta va a analizarlo en dos sentidos, en un sentido típico y en un sentido consecuente y formal. Sentido típico, señala el padre, es aquel en el que las personas, hechos o palabras del Antiguo Testamento anuncian, prefiguran realidades futuras que generalmente se desarrollarán en el Nuevo Testamento. Así se genera, en este sentido típico, un paralelismo que puede existir entre José como virrey de Egipto y San José, esposo de María. El padre Ruta señala documentación realmente digna de atención de los papas Pío IX en 1870 y del Papa León XIII. Vamos a leer los fragmentos de ambos, citados en el libro San José del padre Ruta. Vamos al de Pío IX. Cita el padre: el documento de la Sagrada Congregación de Ritos aprobado por el Papa Pío IX el día 8 de diciembre de 1870, proclamando a San José patrono universal de la Iglesia, dice: de modo parecido a como Dios puso al frente de toda la tierra de Egipto a aquel José, hijo del patriarca Jacob, a fin de que guardase el trigo para el pueblo, así, al venir la plenitud de los tiempos,
cuando iba a enviar a la tierra a su Hijo unigénito Salvador del mundo, escogió a otro José, del cual el primero fue Tipo, a quien hizo como cabeza de su casa y de su posesión, y eligió como custodio de sus tesoros principales. El padre de Ruta nos señala que este paralelo entre José de Egipto y nuestro San José está ausente en los padres más antiguos, quienes consideraban de preferencia al hijo de Jacob como tipo más bien de Cristo que de José. Pero se encuentra este paralelismo que está buscando el sentido típico en alguna literatura eclesiástica medieval. En León XIII se puede admitir con insistencia esta relación de tipo y antitipo entre los dos Josés bíblicos. Señala el padre Ruta, así León XIII escribe: estaba afianzada la opinión en no pocos padres de la Iglesia, concordando en ello la Sagrada Liturgia, que aquel antiguo José, nacido del patriarca Jacob, había esbozado la persona y los destinos de este nuestro José, y que había mostrado con su esplendor la magnitud del futuro custodio de la Sagrada Familia. Eso se puede leer en la encíclica Quamavam Pluries de León XIII del 15 de agosto de 1889. Por otro lado, Pío XII, al instruir la fiesta de San José Obrero, aplicaba a José las palabras que el Génesis 41:55 dice del antiguo patriarca: id a José. Escribe el padre: esta comparación se halla ya en San Bernardo. Y dice San Bernardo: acuérdate de aquel gran patriarca vendido en otro tiempo a Egipto, y reconocerás que éste no solo tuvo su mismo nombre, sino su castidad, su inocencia y su gracia. Sigue San Bernardo: aquel José, vendido por la envidia de sus hermanos y llevado a Egipto, prefiguró la venida de Cristo. Este José, huyendo de la envidia de Herodes, llevó a Cristo a la tierra de Egipto. Aquel, guardando fidelidad a su Señor, no quiso consentir a su señora. Este, reconociendo virgen a su señora, madre de su Señor, la guardó fidelísimamente, conservándola él mismo en toda castidad. A aquel le fue dada la inteligencia de los misterios de los sueños. Este mereció ser sabedor y participante de los misterios soberanos. Aquel reservó trigo no para sí, sino para todo el pueblo. Este recibió el pan vivo del cielo para guardarlo para sí y para todo el mundo. Esta maravilla la cita entonces el padre Ruta de San Bernardo, tomada de la homilía 2 sobre Missus Est. Paralelamente, en el gran bloque de notas que el padre Ruta señala al final del volumen, sobre todo esta primera parte del dato bíblico, él agrega lo siguiente: posteriormente, dice el padre Ruta, sobre esta nota de San Bernardo, se retomará esta figuración conjugándola a veces con la de José, hijo de Jacob, figura de Cristo. Así, por ejemplo, escribe San Antonino de Florencia: así el patriarca José, en su venta, encarcelación, liberación y salvación de Egipto, prefiguró a Cristo, pero en la fidelidad, en la castidad y en la revelación de los misterios, en el encargo de procurador, en la conservación del alimento, fue figura de José, esposo de María. Esta cita está sacada de la Summa Moralis, cuarta parte, de Antonino de Florencia. Siempre dentro del marco de los vaticinios de San José en el Antiguo Testamento, ahora el padre Ruta intentará una larga, muy extensa y minuciosa descripción y estudio de vaticinios, pero en un sentido consecuente y formal, para lo cual nos va a explicar brevemente qué es esto.
refiere el padre que por sentido consecuente entendemos a aquel que se deduce por exigencia lógica ineludible de un pasaje bíblico concreto. Dice que se deriva de las palabras bíblicas como la especie se deriva del género, como un individuo se deriva de un grupo, como el efecto de la causa, como la parte del todo. Bien, aquí tenemos una clasificación por momentos interminable en el profundísimo estudio que el padre hace de los vaticinios de San José en el Antiguo Testamento, pero en este sentido consecuente y formal. Él empieza por vaticinios mariológicos y por vaticinios cristológicos, que son los que más va a desarrollar. Los vaticinios cristológicos, breve paréntesis, esto es un intento de introducción, de ayuda, más que nada de introducción a esta obra del padre Ruta llamada San José. Por supuesto que invitamos a todos a leerla. En la ciudad de La Plata se encuentran varios ejemplares a disposición del lector que los necesite, tanto en la Fundación Santana como en el Instituto de Teología, como en la Biblioteca del Seminario Mayor San José. Así que estamos pasando de un modo esquemático por toda esta obra, que no sabemos bien cuánto tiempo nos va a llevar, pero queremos dejarla en este año jubilar de San José más o menos accesible a través de estas pequeñas charlas que van a ir ilustrando a modo de columna vertebral esta obra. Así que vamos a hacer saltos. Ya este es el primero. Los vaticinios mariológicos son brevemente señalados por el padre Ruta. Están en la página 19. Nosotros vamos a seguir con los vaticinios cristológicos que el padre Ruta encara siempre en estas referencias a San José en el Antiguo Testamento. En los vaticinios cristológicos, siempre en sentido consecuente y formal, el padre Ruta va a hacer una larguísima nómina de citas veterotestamentarias, sobre todo en línea profética. Vamos a elegir algunas. Lo primero que él recalca es el ejemplo, sin ir más lejos, de la bendición de Isaac a Jacob en el capítulo 27 del Génesis. Cuando en esa bendición a Jacob, Isaac transmite el derecho a que todas las tribus de Jacob, y en ellas las de José, José como hijo concreto de Jacob, que después será tribu y después será pueblo, y que va a vaticinar en José sus derechos de primogenitura directamente a Jesús. La cita dice así, Génesis 27. Dios te dé el rocío del cielo, ante sí se inclinen las naciones, sé Señor de tus hermanos. Y el padre agrega, la profecía se refiere al pueblo que saldrá de Jacob, pero también a un destino personal. Así, consecuentemente, el vaticinio se cumple en José, que pasa sus derechos de primogenitura directamente a Jesús. Más adelante, en el sueño de Jacob, el padre Ruta señala que de aquel fragmento, en ti, Jacob, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, de Génesis 28:14, el padre señala que en la línea de descendencia personal debe entenderse consecuentemente a José antes de pasarlas jurídicamente a Jesús. Más adelante el padre Ruta, en la bendición de Jacob a Judá de Génesis 49:10, señala un dato muy interesante como un eslabón prefigurativo. El padre Ruta va a decir que José es el último eslabón que recoge el cetro de Judá y lo da al Mesías, señalando que esta profecía mira al fin de los días. La profecía de Génesis 49:10 dice, no faltará de Judá el cetro,
ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel de quien es, y a él prestarán obediencia todos los pueblos. Seguidamente en la profecía de Balaam, de Números 24, el Padre va a señalar que lo que vamos a leer a continuación concuerda literalmente con la bendición dada a Judá en Génesis 49:9, de la que es continuación profética. El Padre señala que mira también al fin de los días, se tiene un sentido personal, el cetro que surge es posesión de José, quien lo pasa al dominador, el dominador es Jesús. La profecía de Números 24, la profecía de Balaam dice: camina un astro hacia Jacob y surge un cetro hacia Israel. Israel acrecienta su poder. De Jacob sale el dominador. Siempre dentro de los vaticinios cristológicos que el padre Ruta clasifica todo este estudio, aparece la promesa del reino davídico eterno. Cabe señalar acá, no hay que perder nunca de vista, todos entendemos muy bien a Jesús como el Hijo de María. El nacimiento de Jesús es un misterio, lo será siempre. Pero no tenemos que olvidarnos que bíblicamente la descendencia de David le viene por su padre. Un ser humano era descendiente de otro por línea paterna, no por línea materna. Se sabe que María también pertenecía a la descendencia de David, pero una mujer no podía dar descendencia de, por decirlo de algún modo, de nombre o de estirpe. Ese título honorífico estaba reservado a un hombre. Recordemos, lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, pero a modo de paréntesis, que las genealogías de los sinópticos, tanto la de Lucas como la de Mateo, remontan de José, por ejemplo, en la de Lucas, de José de Nazaret, que es el padre terrenal de Jesús, hasta Adán, y en la de Mateo, a partir de Abraham hasta José de Nazaret, del cual viene Jesús. No olvidemos nunca esto. Es entonces que el padre Ruta trae un fragmento del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Suscitaré a tu linaje después de él, al que saldrá de tus entrañas, y afianzaré tu reino, y tu casa y tu realeza permanecerán firmes para siempre ante mí. Tu trono se consolidará eternamente. En sentido literal directo, esa profecía se está refiriendo a Salomón. Sin embargo, señala el padre que en ella están incluidos todos los reyes de la línea davídica. Y José, por derecho propio, está situado en el extremo de esa línea de descendencia y por lo tanto no puede estar ausente del sentido de estas palabras que acabamos de escuchar. En lo referente al profeta Isaías, dentro de estos vaticinios veterotestamentarios, el padre señala la profecía del Emanuel, que él ha analizado extensamente en los tomos de Virgo Fidelis, y agrega que, referente al patriarca San José, Isaías ve brotar como vara de tronco de Jesé y como retoño de su raíz al Mesías, que debe poseer el trono y el imperio de David. El soberbio trono de la dinastía reinante en Judá quedará, por decirlo de algún modo, como cortado hasta la raíz, escondido en la tierra, subterráneo, sin un esplendor como en el tiempo de Jesé, padre de David. Solo en el Mesías alcanzará de nuevo su esplendor. Casualmente en Isaías 7, 15, 16 leemos, un poquito antes, en 14, 16. Pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. El padre Ruta señala que José se halla allí como cualquier otro rey o descendiente con derechos a la primogenitura de la casa de David,
Pero además, Él es la unión inmediata entre ese tronco escondido y el retoño que es Jesús. Tanto más cuanto que por José se le vienen a Jesús, por otro título, conforme a la institución del pueblo, los derechos de realeza. Bueno, la seguidilla, la secuencia de estos vaticinios veterotestamentarios siguen abundante y riquísimamente en línea profética, como también en los libros de las crónicas. Hay una que no querría saltear, que está en la página 27, que es la vara o bastón de José. El padre Ruta era un hombre convencido de la dimensión estética, la dimensión poética más que estética de la inteligencia, y cómo esa dimensión poética abría la comprensión intelectual de lo que se quería contemplar y apreciar, ¿no? Él es consciente de que hay una tradición plástica constante en la iconografía de San José, más o menos a fines del siglo IV, y consiste esta en representarlo con un bastón o vara que a veces estaba florecida. Este hecho señala al padre que no tiene una clara formulación bíblica, pero es una atribución clarísima davídica mesiánica de San José, con una fundamentación bíblica, y él la sostiene desde tres aspectos. Las voy a describir rápidamente. El primero es el más sencillo de todos, es el de la posesión de esa vara como peregrino y caminante. El bastón citado a menudo en el Antiguo Testamento se simboliza o expresa la idea y la imagen de José en los viajes que tuvo que realizar con Jesús y con María, Nazaret, Belén, Egipto. El segundo de los aspectos del bastón como rama florida simboliza una elección particular de San José, esposo de María, según las conocidas narraciones de algunos escritos apócrifos, pero en realidad tienen un fundamento, señala el padre, difícil de precisar en su alcance en el Antiguo Testamento. Ahí hay una serie de citas en la página 28 riquísimas, no las voy a citar todas. El padre señala 4 o 5, leo algunas. Dice, Moisés habló a los hijos de Israel y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes trajeron cada uno su vara, 12 varas, una por cada tribu. En medio de ellos estaba la de Aarón. Moisés la puso delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda del testimonio, la vara de Aarón, la de la casa de Leví, había echado brotes, yemas, flores y frutos de almendro. Retiró Moisés todas las varas de la presencia de Yahvé y las mostró a todos los hijos de Israel. Estos constataron lo ocurrido y cada uno tomó su vara. Yahvé dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio y consérvala como señal para los hijos rebeldes, para que cesen sus quejas contra mí y no mueran. Moisés lo hizo así, hizo todo lo que Yahvé le había mandado. Eso lo encontramos en Números 17. El tercer aspecto, quizá el más importante para lo que estamos tratando, es el bastón como señal de autoridad detentada por la cabeza o jefe de la tribu. Bueno, ahí el padre señala varios pasajes bíblicos, no los vamos a leer, están a partir de la página 29, Génesis, Números,